Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001. Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones y peor aún para improvisados. Así que venite a lo seguro. Encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más. Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más modernos, más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales. También disponible con fibra óptica. Aprovecha y da el salto tecnológico. Mayor información, llama al 103 o al 333-30-103. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, rápida, económica y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida. Y aquí te doy otra vez los datos de Energy Center si andas buscando una batería para tu vehículo. Anotate el 690-06060 Energy Center, representante oficial de Eliel y Panasonic. Haceme caso que el vehículo se lo cuide mejor con batería de Energy Center, que te la llevan a tu casa y te la instalan al momento. Va de nuevo el número 690-06060 Energy Center. Como en ninguna otra oportunidad, se tuvo presión, se hizo un trabajo para hacer que el gobierno cumpla con una obligación. ¿Cómo podemos tomar o entender esto que ha sucedido en la denominada lucha por el censo? A ver, creo yo que esta lucha por el censo, que en realidad se inició ya hace su buen tiempo, más de un año, diría yo que el principal mérito, digamos, o el logro es que la gota horadó la piedra, ¿no? Porque bueno, cuando se inició básicamente era básicamente ir a los medios de parte de los miembros de la comisión técnica cuando se conformó, y creo que el gran mérito es que por primera vez, o no sé, o es una de las primeras veces que el aspecto técnico termina primando y colocando en agenda colocando en entredicho decisiones políticas. Después, bueno, esos mismos políticos quisieron emborrachar la perdiz hablando de censo técnico, etcétera, cuando todas las decisiones fueron netamente políticas, digamos, como por ejemplo la de saltarse el 2023 en la reunión famosa del Consejo Nacional de Autonomía con 8 gobernadores que poco o nada deben saber de análisis estadístico o censo, ¿no? Entonces, ese es el mérito. Otro gran mérito creo que es poner, digamos, o darle el valor al profesional que vive o que trabaja aquí en el Oriente, ¿no? Siempre ha habido o hay una especie de menosprecio del centralismo a los profesionales del Oriente, ¿no? Y esta vez se trabajó bastante bien y se puso en agenda, y creo que no le gustó al gobierno que los profesionales, los técnicos le salgan respondones, ¿no? Esto yo lo veo desde el aspecto político. En Bolivia o en Latinoamérica estamos acostumbrados mucho o están acostumbrados mucho a rendirle pleitesía a un ministro, a un viceministro, ¿no? Andan con su bollo de gente de seguridad, y acá nosotros le salimos bastante respondones y prácticamente todo lo que se decía se podía refutar desde el aspecto técnico. Prácticamente creo yo que se logró incluso de cierta manera derrotar el andamiaje comunicacional que tiene el gobierno nacional, donde muchas veces incluso desacreditaban a los profesionales de la comisión técnica, ¿no? Porque bueno, siempre hay esa tendencia al menosprecio y a ningunear, digamos, al profesional del Oriente, ¿no? El término técnico lo usaron cientos de veces, pero resulta que el que hablaba de términos o decía censo técnico, con todo el tiempo la palabra técnica, era el vocero presidencial, que técnico para hablar sí, digamos, ¿no? Pero no, de técnico de censo absolutamente nada, digamos, ¿no? Y así otros políticos, la ministra de Comunicación en algún momento, ¿no? Hubo un juego ahí de palabras, y en realidad, a ver, la madre del cordero yo siempre lo tenía claro. De hecho, nosotros
En algún momento habíamos charlado, esto lo van a suspender porque sabíamos que no había el financiamiento, a 5 o 6 meses, digamos, no tenían garantizado el financiamiento, entonces estaba claro que lo iban a suspender, pero nosotros pensábamos, bueno, se va a suspender unos 5 o 6 meses para el 2023 y bueno, no va a haber tanto problema. En realidad la madre del cordero es un cálculo político para no cambiar la cartografía electoral, ¿no? Porque en realidad hay, digamos, todo un mecanismo de asimetría, digamos, y de darle más valor a algunos votos que otros. El caso Chuquisaca, usted tiene 5 circunscripciones, las dos circunscripciones urbanas tienen el 60% de la población y las 3 circunscripciones rurales tienen menos incluso del 40%. Entonces usted me está diciendo prácticamente que el voto de la región urbana de Sucre, digamos, el departamento de Chuquisaca, vale la mitad, digamos, de lo que vale la parte rural. Entonces, en realidad la madre del cordero era ese, ni siquiera, no era un tema de lo que algunos decían de la coparticipación de recursos, no le importa, digamos, tanto al gobierno, no es tan significativo tampoco, y incluso me atrevo a decir que tampoco le interesa, digamos, el tema de la repartición de escaños departamentales, o sea, que hayan tres diputados más para Santa Cruz. No creo que sea el problema de fondo, porque incluso podríamos especular que de esos 3, uno es Palmas, digamos, ¿no? Entonces, no creo que sea el tema de fondo, era el cálculo político para no hacer los cambios en la cartografía electoral, ¿no? Licenciado, ¿qué fue lo más complicado de esta lucha, digamos? Porque a ustedes les tocó demostrar técnicamente que sí se podía hacer el censo de acuerdo a la demanda que tenía Santa Cruz y que fue emanado también desde un cabildo. Yo creo que lo más complicado era tratar, digamos, con políticos. Nosotros éramos técnicos, entonces yo a veces decía, pucha, aquí estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos haciendo cronograma, cuando el tipo no quiere, no le interesa, digamos, y te sale con cualquier cosa, con cualquier vuelta, como las reuniones técnicas que hubieron, la de las 10 horas, las otras reuniones que hubieron en Andecruz. No había nada de técnico, digamos, ¿no? Entonces, era estar en ese ambiente feo, digamos, al cual nosotros no estamos acostumbrados, para bien o para mal, digamos. Ni la profe Melvin, ni Jorge Acamine, ni yo, de repente estamos acostumbrados a ese ambiente donde de dimes y diretes, ¿no? Donde te encierran, te quitan el celular y todo cuando salen dicen cualquier cosa, digamos, que no pasó o lo cambian todo lo que uno dijo. Y creo que eso era lo más difícil, porque demostrar técnicamente en realidad era relativamente sencillo, ¿no? Yo siempre lo decía, a ver, nos quisieron hacer creer, o quisieron hacer creer a la población en realidad, que es como que la propuesta de la comisión técnica era otro censo, otra forma de hacer, ¿no? Cuando los censos están totalmente estandarizados, las actividades son las mismas. Esto yo siempre lo daba el ejemplo, esto es como un proyecto de diseño final de un puente. Usted dan el proyecto de diseño final y la constructora tiene que hacerlo exactamente como le dieron el proyecto. Vos lo que podés cambiar es el tiempo, si usas más cuadrillas, si usas más albañiles, etcétera, es el tiempo que te va a tomar, ¿no? En el caso del censo era lo mismo, pues, porque por ejemplo uno decía, a ver, si vos tenés un INE departamental en cada departamento, tenés 9 oficinas, ¿por qué para hacer tu actualización cartográfica te vas a tardar tanto tiempo? Obviamente, ¿por qué no puedes trabajar de manera paralela? O sea, ¿por qué querés hacer en el Beni, cuando se acaba el Beni, venirte a Santa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera? Así no ibas a acabar nunca, ¿no? Y a veces te salían, pero es que eso es más caro. Y nosotros decíamos, ¿y de cómo más caro? Si se paga por producto, es decir, para que la población lo entienda, se paga por encuesta, digamos, por decirlo así, por producto. Es decir, a ver, pongamos el ejemplo de un pintor, ¿no? A la constructora vos le pagás por metro de pintura, digamos, de una casa. Ya si la constructora trabaja con 2 pintores o 4 pintores, es tema de ellos, pero el pago de la constructora es el mismo, ¿no? O sea, no varía. Entonces, todas las incoherencias que te decían se refutaban, ¿no? Por ejemplo, aparecían con el tema de las pruebas cognitivas, ¿no? De que duran un montón, cuando ya sabemos nosotros que la boleta censal está estandarizada y que los cambios son mínimos,
y ellos querían hacer ver como que había otra propuesta, otro censo que no cumplía con las especificaciones técnicas. Todos los censos son más o menos iguales. En realidad nuestra propuesta era una propuesta de reducir tiempo, básicamente, digamos, ¿no? Santa Cruz, sin embargo, logró demostrar que técnicamente era posible, pero los plazos el gobierno hizo que no alcanzaran para hacer un censo del 2023 y decidió nomás 2024, digamos, en el mes de marzo. A ver, es que el gobierno cuando se juntaba, digamos, a las mesas de negociación o a todo era con el fin de dilación. Todo lo hacían como si no hubiera apuro, ¿no? Todo, absolutamente todo. Igual cuando uno veía sus cronogramas censales, o sea, esto están hablando como si no tenés una fecha límite, ¿no? Yo a veces les decía en una reunión que tuvimos, como cuando hay que entregar una obra, no sé, pues el 24 de septiembre le dicen a la constructora, le dicen a los técnicos, ustedes tienen que terminar esta obra en 8 meses, y los técnicos ven cómo hacer. En este caso más bien creo que le decían, la obra tiene que entregarse, mientras más tardemos mejor, digamos, ¿no? Entonces, obviamente así pues no hay forma, digamos, ¿no? El criterio no era técnico, o sea, el criterio era netamente político, había una decisión política enmarcada, digamos, un cálculo político que era el tema de la cartografía electoral. Pero en su momento se cuestionó mucho, ¿no? El tema de quién tiene mejor diseño, quién tiene el proyecto en más hojas o en menos hojas, porque el INE no mostraba nada, pero sin embargo a ustedes les cuestionaban 2 hojas que habían sacado de todo un blog, digamos, que se había hecho. En realidad nunca nos dieron su propuesta. De todas maneras, aquí está claro, los procesos censales son relativamente iguales. Entonces, incluso los organismos internacionales, los que prestan el dinero, también supervisan en base a todas estas estandarizaciones internacionales, que no es simplemente, alguna gente piensa que esto de seguir las estandarizaciones de los organismos internacionales es rendirle pleitesía. No es una cuestión de rendirle pleitesía, es una cuestión de comparación, ¿no? Hay, digamos, un consenso general de cómo se hacen los censos, de cómo se hacen las encuestas hogares. ¿Para qué? Para que vos, cuando te toque, por ejemplo, cuando tengas tu medición de pobreza, podás compararte con los vecinos, con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con quien sea. También para que puedas compararte con tu anterior censo, tus avances en torno a los indicadores, ¿no? Entonces, había el tema de que si yo tengo más hojas, de que no está enmarcado en los organismos internacionales. Sí, está enmarcado, todos los procesos son relativamente iguales y claro, ahí les pasaba pues un problemita, ¿no? Que el equipo técnico de nosotros era muy bueno, teníamos gente que sabe mucho de cartografía, la profe Mel muy experta en censo, yo tengo algo de experiencia en censo, tengo un premio nacional de estadística de hace algún tiempo, entonces, claro, no era tan fácil charlarnos la, digamos, ¿no? Dentro de la medida de los 36 días de paro, hubo gente que en su momento cuestionó, no se logró censo 2023, pero no lograba entender el tema de los resultados de aplicación para el 2025, que tendrían que salir en septiembre, o tienen que salir en este caso de acuerdo a ley ya, en septiembre del 2024. Esta situación, ¿cómo se puede manejar o qué se le puede decir a la población? Creo que yo de repente, explicarle a la población, en realidad la pelea no era por un año, era por 5 o por 6, porque claro, se pedía censo 2023 porque se asumía que si vos lo haces el 23 tenés tiempo para poder obtener, digamos, o más holgura para poder obtener los resultados del 2024 y que estos sean aplicados en 2025, ¿no? Entonces, de cierta manera, o en realidad no de cierta manera, se logró en realidad el objetivo, que era tener los resultados que sean aplicados en realidad, ni siquiera que sean aplicados para las elecciones del 2025. Eso es lo más importante. Hubiera sido interesante, digamos, y mejor para asegurar la holgura y para no estar en apuros en 2023, pero prácticamente creo que creo que el gobierno en algún momento, me parece, que se dio cuenta de que lo otro no, pues tenía que ceder, y por ya una pulseta política no quiso ceder con la fecha, digamos, ¿no? Me parece que esa fue ¿sabes qué? No quiero que gané, digamos, ¿no? Y no te vas a salir
así que aportaron en todo, o cedieron en todo lo que no era mediático, digamos, que en realidad era lo más importante, diría yo, pero no se dieron en la fecha del día, digamos, que censar. Porque en realidad hay un tema, ¿no? El día digamos, el día del conteo es importante, pero más importante es cuando entregan los resultados en realidad, digamos, ¿no? Ya de tanta rabia nos reíamos, ¿no? Censo sin discriminación, ¿cuándo hay un censo? O sea, no sé, no va, pues, no cuadra, digamos, o sea, ¿cómo puede ser un censo discriminador? ¿No? Y a veces, por ejemplo, metían conceptos que no van al caso. El censo o la propuesta de la universidad en una charla no incluye a los pueblos indígenas. ¿Cómo, digamos? O sea, que la propuesta dice que no vamos a censar a los pueblos indígenas. O sea, era todo un juego de palabras y todo una, no sé, una suma de incongruencias, como en algún momento en la reunión que hubo el primer día del paro que hubo allá en el CONALTID, que la ministra de Comunicación dice, este censo tiene cartografía. Todos los censos, o sea, es un paso. Si no hay cartografía bien hecha, el censo va a salir mal, como salió el 2012, porque no se actualizó la cartografía como debía actualizarse. O sea, es un paso previo, ya es el paso más importante, diría yo, digamos, ¿no? Y era el más crítico en realidad. Los otros son relativamente subsanables, digamos, si tenés algún problema, ¿no? Pero si vos tenés una mal cartografía, no vas a tener un buen censo, ¿no? Creo yo que es una de las pocas veces que, digamos, profesionales técnicos fueron quienes impusieron, digamos, una agenda política, ¿no? Al final fue lo que terminó pasando, ¿no? Cuando empezamos nosotros esto, que era, me acuerdo que empezaron a entrevistarnos el Lever, Carlos Valverde, usted también, bueno, varios medios. Nunca me imaginé que esto iba a terminar en este problemón, digamos, ¿no? Esa es la verdad, o sea, yo, no, nadie creo que se imaginó, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, creo yo, un trabajo positivo de parte de la comisión y bueno, hemos logrado también que se ponga en agenda la necesidad de estadísticas para la planificación. Acá en el instituto ya estamos iniciando las actividades para el levantamiento estadístico departamental y este proceso va a ser cada año, ¿no? Entonces vamos a tener estadísticas departamentales sin necesidad, digamos, que es algo que a veces la gente no comprende, no vamos a duplicar lo que hace el INE, sino en algunas cosas demográficas que ya no tenemos información o no tenemos muy actualizada, generarlas como por ejemplo estimar la población del departamento y tener un montón de otros indicadores que hacen falta y que no hay información ahorita, ¿no? Una ley, 3 decretos, ¿hay posibilidad de tener un censo de calidad, un censo transparente? ¿Hay la confianza en el INE o el INE está totalmente desinstitucionalizado? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo a veces veía, ¿no? Los memes, la misma gente despotricando contra el INE. Y yo decía, porque bueno, como le entiendo un poco el tema, pucha, pobres los que están ahí, porque ellos en realidad lo que han recibido es una orden. Y si no tienen el financiamiento, ¿cómo pueden empezar, digamos, no? ¿Cómo puedes empezar a hacer tu licitación para comprarte tus tablets? ¿No? O sea, yo lo veía que había, digamos, no sé, no había el interés, digamos, entonces no había el apuro, como decimos, ¿no? Claro, cuando ya se hace grande, cuando se salta en el 2023, ¿no? Y ahí, obviamente, el INE ha perdido todo grado de credibilidad, ¿no? A ver, asumo que el anterior director renunció por esas causas, porque, a ver, al pobre tipo, no sé si el pobre tipo, pero creo que un mes antes de que lo suspendan 2 años, garantizaba que el censo se hacía, ¿no? Me acuerdo yo una vez me puse a ver, estaba la diputada Luisa Nayer, se fue a las oficinas y él le mostraba, ¿no? Lo que iban a hacer, cómo va a ser. Él mencionaba que él desde chico le gustaba la estadística y que estaba todo listo para el censo. Entonces, imagínense qué grado de confiabilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la primera reunión que hubo en Yacimiento, que nos tiramos 10, 11 horas allá, una chilena le dice, por Zoom, le dice a Melvi, yo no hubiera basado mi propuesta, querida Melvi, hasta media arrogante, digamos, ¿no? Yo no hubiera basado mi propuesta en notas de prensa, ¿no? Y ahí Melvi le dice, pero si esa es la única información que nos dieron, nosotros hemos pedido, miren, y después
los mismos técnicos, claro, no son políticos, metieron la pata, diría yo, donde pusieron evidencia cuando dicen, lo que pasa es que las notas de prensa no son correctas. Si el INE no te da información correcta, o te da información, o te dice mentira, a ver, ¿qué confianza podés tener, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso de institucionalización al INE. Creo yo, esto lo digo de una manera muy personal, no de parte, digamos, de la Comisión Técnica. Si bien son técnicos los del INE, que se nota que han trabajado operativos de campo, creo que hace falta técnicos con roce, ¿no? Técnicos que sean respetados por los políticos de turno. Nosotros lo veíamos y eran muertos de miedo, digamos, ¿no? Y bueno, no sé si de repente también es porque tenemos otra idiosincrasia. Nosotros los cruceños, pues, ya si tiene un cargo, bien, ¿no? Pero no le rendimos pleitesía, o sea, somos más respondones, digamos, ¿no? Entonces yo lo veía que ellos tenían mucho temor, y creo que sí la tienen de repente la experiencia en operativo de campo, pero le falta roce, le falta tener esa presencia, digamos, que hace que la gente te respete, y hasta al político le dé vergüenza pedirte algo que como profesional vos no vas a aceptar. Fue una lucha dura, obviamente contra un andamiaje comunicacional grandísima. Teníamos, claro, alguna vez charlábamos con Manfredo, esta es una lucha que cuesta aprenderla en el resto del país, porque más o menos hay una visión, todo Bolivia está yendo para allá, ¿no? Entonces no es mi problema, digamos, el tema del censo, ya cuando se le explica a la gente que hay un tema político muy importante, digamos, incluso de defensa de la democracia, ¿no? O el sistema democrático, ya hay, digamos, algún grado de interés, digamos, ¿no? De parte del resto del país, ¿no? Pero sí se logra ganar, y se logra, diría yo, inmiscuir la temática, digamos, en el tema nacional, y creo yo que ahora hay un interés, y va a haber el Ministerio de Planificación a través del INE, están bien fiscalizaditos, digamos, de parte de la población. O sea, la población ha tomado, digamos, conciencia de lo que significa esta actividad, ¿no? Entonces, ha sido un paso muy importante, diría yo. El Mundial acabó, pero vienen las Olimpiadas, vienen las eliminatorias, viene la Copa Libertadores. El deporte sigue junto a Adidas. En el deporte nada es imposible. Compra original en nuestras tiendas Adidas. En Telimpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicas, hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y aire acondicionado, servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros. Y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedí cotización al 773-333-089. Aprovecha al máximo 2 bolivianos. Entrate a la app Mi Tigo y activar nuevo paquetigo de 150 megas por 2 bolivianos por 24 horas. Son 150 megas para navegar más en tu celular y aprovecharlo de la manera que más te conviene. Activa el paquetigo de 150 megas por 2 bolivianos por 24 horas en la app Mi Tigo y aprovechar al máximo tu celular navegando más contigo.